Lo que vas a escuchar ahora cambiará tu forma de ver el mundo. Imagina estar bajo un cielo estrellado y de repente algo tan imposible como aterrador aparece. Triángulos enormes, flotando sin sonido, iluminados por luces que parecen evaluar cada uno de tus movimientos. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? No es una película de ciencia ficción. Es un misterio que está ocurriendo justo sobre nuestras cabezas. Hoy desentrañaremos el fenómeno más desconcertante que está aterrando y fascinando al mundo entero. Prepárate para descubrir lo que está sucediendo en los cielos, algo que podría cambiarlo todo. Un triángulo silencioso que flota en el cielo nocturno. Imagínate conduciendo bajo un cielo plagado de estrellas, la tranquilidad de la noche acompañándote, cuando de repente algo interrumpe ese momento de calma. Un triángulo gigantesco, iluminado con luces blancas brillantes, flota sin esfuerzo alguno sobre tu auto. No hay ruidos de motores, ni un zumbido de hélices. Nada. Es un silencio tan profundo que resulta más aterrador que cualquier estruendo. El aire está inmóvil. El sonido parece haberse desvanecido, como si el mundo hubiera dejado de girar. Los residentes de Nueva Jersey nunca pensaron que su realidad se convertiría en lo que parece ser del guión de una película de ciencia ficción. Aquella noche, los reportes comenzaron a llover. Las luces brillantes de aquel objeto triangular penetraban la oscuridad con una precisión casi sobrenatural. Nadie podía explicar lo que veían. Los testigos, perplejos, se detenían en medio de las carreteras rurales y salían de sus vehículos para mirar al cielo. Algunos intentaron grabar con sus teléfonos, pero lo que obtenían eran imágenes borrosas, como si las cámaras no fueran capaces de captar la perfección inquietante de la nave, una perfección que parecía fuera de alcance de la tecnología humana. Lo que fascinaba aún más era el comportamiento de las luces. Brillaban de manera uniforme, sin parpadear, como si estuvieran diseñadas para hipnotizar a cualquiera que las viera. Eran tan constantes que parecía que cada rayo de luz tenía un propósito, una función, más allá de lo visible. La forma del objeto era perfecta, tan perfecta que parecía imposible. No había costuras visibles, ni partes que delataran algún tipo de mecanismo humano. Los testigos describieron la sensación como si hubieran sido observados, evaluados desde arriba, incapaces de apartar la mirada. Era como si el objeto estuviera probando algo, como si todo lo que hacían, hasta el más mínimo movimiento, estuviera siendo registrado. ¿Qué hace que este triángulo flotante sea tan perturbador? Tal vez sea su movimiento, un deslizamiento tan fluido que parece desafiar las leyes de la física. Se movía con una gracia imposible, casi como si estuviera en otro plano de existencia, desafiando lo que entendemos sobre la gravedad y el espacio. O quizás sea la forma en que se desvanece en el horizonte, desapareciendo con una velocidad tan inesperada que deja a los testigos con más preguntas que respuestas. Nadie sabe a ciencia cierta cómo o por qué este objeto parece desaparecer con tal naturalidad, como si no perteneciera al mismo mundo que ellos. Lo que más inquieta es el silencio. No hay sonidos, ni motores, ni desplazamientos, solo la presencia que lo rodea. Es un recordatorio escalofriante de que no todo lo que desafía nuestra lógica hace ruido al entrar en nuestras vidas. Sin embargo, este fue solo el inicio. En el condado de Morris, lo imposible estaba a punto de volverse aún más extraño. Mientras los testigos se quedaban perplejos por lo que acababan de presenciar, un fenómeno aún más desconcertante comenzaba a revelarse. Pero, ¿qué estaba ocurriendo realmente? ¿Qué tipo de objeto estaba surcando el cielo sin que nadie pudiera explicarlo? La intriga crecía con cada nuevo avistamiento.
Un salto en el tiempo desde el interior de un coche. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo no sigue su curso habitual? Para una familia del condado de Morris, aquella noche se convirtió en una historia que contarían una y otra vez, pero sin poder entenderla completamente. Lo que sucedió en esa carretera oscura no solo desdibujó los límites de la realidad, sino que les dejó con una pregunta que jamás podrían responder con certeza. ¿Qué había ocurrido esa noche? Todo comenzó mientras la familia conducía por una carretera desierta, rodeados únicamente por el silencio de los campos. El aire estaba frío y la calma era absoluta. El sonido del motor era lo único que rompía la quietud. De repente, un destello de luz iluminó el camino, rompiendo la monotonía de la oscuridad. Al levantar la vista, descubrieron el mismo objeto triangular que otras personas habían descrito. Pero esta vez, no solo flotaba. Se movía y lo hacía de una manera extraña, como si estuviera siguiéndolos, observándolos, evaluando cada uno de sus movimientos. Las luces del coche parecían pálidas en comparación con el resplandor intenso de la nave. La familia, paralizada tanto por el miedo como por la fascinación, apenas podía hablar entre ellos. Los ojos de los padres se encontraban con los de sus hijos, pero nadie se atrevía a romper el silencio tenso. El padre mantenía las manos firmes en el volante, aunque sus ojos no podían evitar mirarlo de reojo. Mientras tanto, la madre intentaba comprender lo que veía sin poder encontrar una explicación lógica. Pero lo que sucedió después fue aún más desconcertante. El reloj digital del coche comenzó a titilar, como si algo estuviera manipulando el mismo tiempo. Primero, el número parpadeó de manera errática, y luego, de manera inexplicable, avanzó varios minutos. En ese preciso momento la familia quedó en shock. Nadie podía comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Estaba cambiando el tiempo? Era como si una fuerza invisible hubiera tomado el control de un sistema tan básico y lineal como el reloj del coche. Como si el tiempo mismo fuera susceptible de ser alterado, de alguna forma ajena a su comprensión. El miedo se apoderó por completo de la familia cuando la nave, al igual que apareció, se desvaneció en la noche, llevándose consigo no solo su resplandor y su movimiento imposible, sino también una fracción de sus vidas, como si el tiempo se hubiera estirado en un lapso que nunca podrían recuperar. Cuando el reloj volvió a la normalidad, no solo lo hizo el reloj, sino también ellos. Algo dentro de sus mentes había cambiado. Había algo que no encajaba, algo que nunca podrían explicar. A pesar de los intentos por comprender lo sucedido, la incertidumbre permaneció flotando sobre ellos como una sombra. Con cada kilómetro recorrido, sentían que el evento quedaba atrás, pero la sensación de que algo sobrenatural había ocurrido jamás desapareció. La familia intentó racionalizar lo sucedido, pero sabían que nunca encontrarían una respuesta clara. Mientras ellos trataban de darle sentido a su experiencia, al otro lado del mundo, en otro lugar lejano, alguien estaba a punto de capturar una imagen que cambiaría todo. La imagen más clara de un ovni jamás vista. En un tranquilo rincón del Reino Unido, un fotógrafo aficionado se encontraba bajo un cielo despejado, rodeado de la serenidad de la noche. Era la clase de noche perfecta para capturar la belleza de las estrellas, la quietud del aire y la inmensidad del espacio. El fresco viento nocturno acariciaba su rostro, y el silencio solo se interrumpía por el susurro del obturador de su cámara. Con cada clic, esperaba lograr una imagen única de las estrellas. Pero esa noche, lo que vio no fue una simple estrella fugaz ni el paso de un avión. Fue algo completamente diferente. Algo que desbordaba toda la lógica.
algo que cambiaría su perspectiva y su vida para siempre. El triángulo metálico apareció de la nada, flotando serenamente sobre un campo, sin previo aviso, sin un sonido, como si hubiera emergido de otro plano. Su forma era tan precisa, tan nítida, que al principio el fotógrafo pensó que estaba viendo una ilusión óptica, un juego de luces o incluso un reflejo en el lente. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que lo que estaba ante él no era un espejismo ni un error visual. El objeto tenía bordes definidos que brillaban intensamente con luces que emanaban de su base. Un resplandor tan fuerte que iluminaba el campo a su alrededor con una intensidad sobrenatural, casi como si el objeto fuera una fuente de energía pura. El fotógrafo no podía creer lo que veía, pero su intuición le decía que debía capturarlo, aunque la explicación lógica fuera inexistente. Lo más sorprendente fue el hecho de que no había ruido alguno. No había motores rugiendo ni el zumbido característico de los aviones, ni siquiera el suave murmullo de un helicóptero. El objeto estaba suspendido en el aire, como si no necesitara ningún tipo de mecanismo convencional para mantenerse allí. La gravedad parecía no tener efecto sobre él. El silencio que rodeaba la nave era ensordecedor, y la tranquilidad que se había vivido hasta ese momento se desvaneció por completo, dejando paso a una profunda sensación de inquietud. No había duda. No era un objeto convencional. Era algo fuera de lo común. El fotógrafo, completamente atónito, no tardó en ajustar su cámara y comenzó a disparar rápidamente. Cada imagen que capturó mostraba más detalles de la nave: los bordes del triángulo metálico, los destellos de las luces que no parpadeaban y la superficie del objeto que reflejaba el cielo estrellado de manera tan precisa que se confundía casi por completo con el entorno. Era como si la nave estuviera diseñada para fusionarse con el cielo, para ser parte de la misma extensión infinita del universo. El contraste entre el objeto y el firmamento era tan perfecto que cualquier explicación racional parecía insuficiente. En cuanto las fotografías fueron compartidas en redes sociales, se volvieron virales en cuestión de horas. Las imágenes eran tan impactantes que pronto comenzaron a circular por todo el mundo, desatando una avalancha de comentarios y especulaciones. Los usuarios de diferentes países empezaron a compararlas con otros avistamientos previos, especialmente con los reportados en Nueva Jersey, y lo que descubrieron fue aún más desconcertante. Las similitudes entre los avistamientos eran asombrosas. El mismo triángulo, las mismas luces brillantes, el silencio absoluto y esa extraña sensación de asombro que los testigos describían. Todo parecía coincidir. La pregunta era clara: ¿cómo podía la misma nave estar en dos lugares tan distantes en tan poco tiempo? La misma descripción, la misma estructura perfecta, se repetía desde diferentes puntos del planeta. Algo inexplicable estaba ocurriendo. No era una coincidencia. No era un fenómeno aislado. Este objeto, o lo que fuera, no solo estaba viajando a través del cielo, sino a través de las dimensiones mismas de nuestra comprensión. Las teorías sobre el origen del objeto comenzaron a intensificarse rápidamente. Algunos afirmaban que la nave era de origen humano, producto de algún proyecto militar secreto desarrollado por una potencia mundial. Pero otros, con más firmeza, sostenían que estábamos ante algo extraterrestre, una tecnología proveniente de fuera de nuestro planeta, un mensaje de algún lugar más allá de nuestro universo conocido. Sin importar cuál fuera la teoría, todos coincidían en algo. La imagen era la más clara y nítida jamás registrada de un objeto volador no identificado. La calidad de las fotografías no dejaba lugar a dudas, y las preguntas seguían acumulándose.
Mientras las teorías se multiplicaban, lo que realmente comenzaba a inquietar a la comunidad científica y a los testigos era un detalle adicional mucho más desconcertante. Estos objetos no solo aparecían en diferentes países, sino que también dejaban una serie de anomalías electromagnéticas a su paso. Las personas cercanas a los avistamientos comenzaron a reportar fallos inexplicables en sus dispositivos electrónicos, desde radios que emitían ruidos extraños hasta vehículos que se detenían sin razón aparente. Algo en el aire parecía estar alterando la tecnología que conocíamos, algo que no solo desafiaba nuestra comprensión de lo físico, sino también nuestra percepción de la realidad misma. Anomalías electromagnéticas que desafían la lógica. El mundo moderno está rodeado de dispositivos electrónicos que dependen de reglas inquebrantables. La energía fluye, los relojes avanzan y las máquinas siguen obedientemente sus circuitos programados. Sin embargo, los drones triangulares parecen tener el poder de romper este delicado equilibrio. Las anomalías electromagnéticas que dejan a su paso son tan desconcertantes como sus movimientos imposibles. En los testimonios, los afectados narran cómo sus dispositivos electrónicos fallaron justo al pasar cerca de estas naves. Teléfonos apagándose sin razón, luces de coches que titilan de manera errática e incluso relojes digitales que pierden por completo la noción del tiempo. Uno de los relatos más sorprendentes ocurrió cuando una familia descubrió que su reloj de coche no solo había avanzado varios minutos, sino que parecía haber saltado en el tiempo. ¿Pero qué clase de tecnología puede hacer esto sin causar un daño irreparable a los sistemas? Los científicos que han estudiado fenómenos similares proponen que los drones triangulares podrían estar generando campos de energía que interactúan con los dispositivos electrónicos de maneras aún no comprendidas por la humanidad. Las ondas electromagnéticas de alta intensidad pueden alterar sistemas eléctricos, pero lo que hace esto aún más intrigante es la precisión. Los relojes avanzan, pero los tableros digitales permanecen intactos. Los teléfonos se apagan, pero las señales de radio continúan funcionando. Es casi como si estos drones eligieran qué dispositivos alterar y cuáles dejar indemnes. El misterio va más allá de las simples fallas. Algunas personas aseguran haber sentido un hormigueo en la piel, una sensación extraña que parece provenir del aire mismo. Es como si el ambiente alrededor de estas naves cambiara, cargándose de una energía que no pertenece a este mundo. La naturaleza exacta de este fenómeno sigue siendo un enigma, pero lo que queda claro es que los drones triangulares están interactuando con su entorno de una manera profundamente intencional. A medida que estos incidentes se reportan con más frecuencia, surgen preguntas cada vez más difíciles de responder. Si estas naves no solo flotan silenciosamente, sino que además tienen la capacidad de alterar el tiempo y la tecnología, ¿qué más podrían estar manipulando sin que nos demos cuenta? Este tipo de preguntas inquietantes llevaron a algunos investigadores a buscar conexiones más amplias, descubriendo algo aún más sorprendente. El fenómeno no se limitaba a un país, sino que se extendía por todo el mundo. Un patrón global que une los avistamientos. La uniformidad de los avistamientos triangulares en diferentes continentes ha comenzado a formar un patrón que no puede ser ignorado. Desde los cielos de Nueva Jersey hasta los campos del Reino Unido, las descripciones de estas naves son inquietantemente consistentes. Estructuras triangulares perfectas, luces brillantes que no parpadean, y un movimiento tan fluido que parece desafiar las leyes de la gravedad. Los testigos no solo reportan lo que ven, sino también lo que sienten. Una sensación de asombro y temor al enfrentarse a un fenómeno que parece superar nuestra comprensión.
¿Cómo es posible que estas mismas naves aparezcan en lugares tan distantes, de manera tan precisa y consistente? Algunos teóricos sugieren que podría tratarse de una flota operada por una única entidad, ya sea humana o no. Esta idea de una operación global, orquestada desde un punto central, intriga y desconcierta a los expertos. Otros, sin embargo, creen que estamos ante un fenómeno mucho más complejo, algo que trasciende las fronteras y desafía las limitaciones de nuestra tecnología conocida. Si se trata de algo más grande, ¿están estas naves aquí para observar o evaluar de alguna manera nuestras capacidades? En el Reino Unido, la viralización de la fotografía tomada por un fotógrafo aficionado no hizo más que avivar el fuego de la intriga. La imagen, detallada hasta en los bordes metálicos de la nave, coincidía a la perfección con las descripciones de los testigos en Estados Unidos. Este paralelismo en las imágenes alimentó aún más las especulaciones. ¿Cómo podría un objeto tan perfectamente descrito aparecer en diferentes puntos del planeta? Lo que parecía ser un simple avistamiento local comenzó a transformarse en algo de alcance global. No solo eso, sino que otros avistamientos comenzaron a reportarse en lugares tan lejanos como Australia y América del Sur, todos narrando la misma experiencia. Un objeto en forma de triángulo, con luces brillantes y un movimiento casi sobrenatural. Sin embargo, lo que más asombra a los expertos es la intencionalidad detrás de estos objetos. Parecen estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo, apareciendo y desapareciendo sin dejar rastro, como si jugaran con nuestras percepciones. Algunos testigos han asegurado sentir que estaban siendo observados, como si estas naves no solo estuvieran explorando el mundo, sino también evaluando a aquellos que las miran. Esta sensación de vigilancia, de estar siendo estudiados por una inteligencia superior, es común entre los que han tenido encuentros cercanos con estos objetos. ¿Qué prueba buscan obtener? ¿O qué mensaje están tratando de enviar? Este patrón global ha llevado a nuevas hipótesis, pero también ha planteado un nuevo nivel de preocupación. Si estos drones triangulares tienen la capacidad de aparecer y desaparecer en cualquier parte del mundo, ¿cuáles son sus verdaderas intenciones? Podrían ser simplemente observadores, recolectores de datos sobre nuestra especie y nuestro planeta. O podrían estar probando nuestra reacción ante algo desconocido. La respuesta podría estar más cerca de lo que pensamos, pero al mismo tiempo, más allá de nuestra comprensión. Estas preguntas nos llevan a explorar una posibilidad que muchos temen mencionar en voz alta. ¿Podría esta avanzada tecnología ser de origen extraterrestre? Si es así, ¿qué significaría eso para la humanidad? ¿Estamos siendo preparados para una revelación más grande o somos solo testigos de un avance tecnológico que está más allá de nuestro alcance? Las respuestas continúan eludiéndonos, pero lo que está claro es que los avistamientos no son simples coincidencias. Algo mucho más grande parece estar ocurriendo, y las piezas del rompecabezas siguen cayendo lentamente en su lugar. No puedes negarlo. Estas naves desafían todo lo que creemos saber. Cuando miramos al cielo esperamos ver aviones, aves o las estrellas, pero nunca imaginamos algo que rompa por completo nuestras expectativas. Sin embargo, estas naves triangulares parecen existir con un único propósito: desafiar todo lo que conocemos. Sus movimientos imposibles, su capacidad para mantenerse en silencio absoluto y la sensación inquietante de que poseen un propósito oculto han dejado a los expertos y a los testigos sin palabras. A diferencia de cualquier aeronave conocida, estas estructuras no emiten señales visibles de propulsión. No hay humo, ni ruido de motores, ni siquiera un leve susurro en el aire. La física tal como la conocemos
parece ser irrelevante para ellas. Además, su diseño es tan perfecto que incluso bajo la luz directa de los reflectores o los destellos de las cámaras, no muestran fisuras, uniones o componentes mecánicos visibles. Es como si estuvieran hechas de un único material sólido, que refleja el mundo a su alrededor de una manera casi inquietante. La pregunta que ha invadido las mentes de todos es inevitable. ¿Qué son estas naves y por qué aparecen ahora? Los teóricos se dividen en dos grandes grupos. Por un lado están aquellos que creen que estas estructuras son el resultado de un avance tecnológico humano, probablemente desarrollado en secreto por gobiernos o corporaciones. Por otro lado, están quienes no pueden evitar pensar en lo extraterrestre, especialmente al considerar los detalles que desafían cualquier lógica. Una característica que los testigos no pueden dejar de mencionar es el efecto psicológico que estas naves triangulares parecen generar. No se trata solo de la sorpresa o el miedo inicial, sino de una sensación más profunda, como si estas naves proyectaran una especie de presencia. Algunos las describen como observadoras, una tecnología que no solo se mueve por el mundo, sino que también evalúa, registra y tal vez incluso influye en quienes tienen la suerte o la desgracia de cruzarse con ellas. Este fenómeno ha llevado a muchos a pensar que estas naves podrían no ser únicamente máquinas, sino algo más, herramientas de exploración, tal vez incluso organismos de algún tipo. Sea cual sea la respuesta, lo que sí es seguro es que estos objetos no solo están diseñados para moverse sin ser detectados, sino también para desafiarnos a mirar al cielo con nuevos ojos. Pero mientras intentamos comprender sus misterios, hay algo más que no podemos ignorar: su conexión con las anomalías globales y su posible relación con los avistamientos históricos. Este no es un fenómeno aislado. Parece ser parte de un rompecabezas mucho mayor, que nos obliga a replantearnos todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el universo. ¿Estos objetos son pruebas de una tecnología militar avanzada? El mundo de la tecnología militar siempre ha estado envuelto en un velo de secretismo. Desde los prototipos de aviones furtivos hasta los sistemas de defensa avanzados que superan las capacidades de la mayoría de las naciones, las fuerzas militares de las principales potencias del mundo han desarrollado tecnologías que parecen salidas de una película de ciencia ficción. Pero, ¿y si los drones triangulares avistados en varios lugares fueran parte de un programa militar avanzado que aún no ha sido revelado al público? Una de las teorías más discutidas es que estos drones podrían ser el resultado de experimentos tecnológicos llevados a cabo en instalaciones ultrasecretas. Bases como la famosa Área 51 han sido señaladas como posibles puntos de desarrollo de estas aeronaves debido a su historial de pruebas con tecnologías experimentales. Las características de estos objetos, su vuelo silencioso, su maniobrabilidad imposible y la ausencia de propulsión visible encajan perfectamente con lo que esperaríamos de una nueva generación de aviones diseñados para operar fuera del radar convencional. De ser así, estos drones podrían ser el producto de décadas de investigación secreta, finalmente probados en el cielo para evaluar su eficacia. Sin embargo, hay un problema importante con esta teoría: la falta de discreción. Si estas naves son parte de un programa secreto, ¿por qué aparecen en lugares tan visibles como carreteras rurales o sobrevolando zonas pobladas? Lo lógico sería que los gobiernos hicieran todo lo posible por mantenerlas ocultas. Pero estos avistamientos parecen estar diseñados para llamar la atención, casi como si fueran pruebas no solo de la funcionalidad de la tecnología, sino también de la capacidad del público para enfrentarse a lo desconocido. La pregunta es: ¿por qué estos objetos, que podrían representar lo último en tecnología avanzada, parecen ser visibles para cualquier persona dispuesta a mirar al cielo?
Por otro lado, algunos especialistas argumentan que, aunque estas naves sean de origen humano, su tecnología está tan avanzada que está a años luz de lo que conocemos públicamente. Su capacidad para alterar el tiempo, interrumpir dispositivos electrónicos y desafiar las leyes conocidas de la física, sugiere que podrían estar utilizando tecnologías que aún no han sido divulgadas, como el uso de campos electromagnéticos avanzados o incluso manipulaciones gravitacionales. Esto hace que la teoría de que se trate de tecnología humana aún más intrigante, ya que si esta tecnología existiera, significaría que hemos logrado avances tan significativos que estamos demasiado cerca de comprender la física avanzada, pero aún no podemos acceder a ella plenamente. Lo que resulta aún más desconcertante es la ausencia total de declaraciones oficiales por parte de las autoridades. A pesar de la proliferación de testimonios y evidencia fotográfica, los gobiernos y agencias de defensa han mantenido un silencio casi absoluto sobre estos avistamientos. Esta falta de transparencia solo alimenta las teorías conspirativas, generando dudas sobre si hay algo mucho más grande detrás de todo esto. Si estas naves fueran parte de un programa militar secreto, ¿no sería lógico al menos desmentir los rumores de su origen extraterrestre? La falta de información ha dejado un vacío que se ha llenado rápidamente con especulaciones, desde la posibilidad de proyectos ultrasecretos hasta experimentos de vigilancia extranjera. Mientras estas preguntas persisten, otra teoría comienza a ganar fuerza. ¿Y si estas naves no fueran humanas en absoluto? Si no son producto de nuestra tecnología, podríamos estar enfrentándonos a algo que no solo desafía nuestra tecnología, sino también nuestra percepción de lo que es posible. Esto plantea una inquietante pregunta. ¿Son estas naves una manifestación de inteligencia no humana que está observando, o tal vez interactuando con nosotros de alguna forma que no logramos entender? Lo único seguro es que el misterio continúa creciendo.